Ok. Bueno, vamos a seguir con el tema de termodinámica, ¿verdad? La clase pasada estuvimos viendo los conceptos de temperatura, también el concepto de calor y también lo relacionado a cambios de fase. En esta oportunidad vamos a comenzar con los mecanismos de transmisión de calor. En la clase pasada decimos que el calor es energía, entonces que se transmite de un medio a otro, perdón, de un cuerpo a otro. Y para transmitirse, pues, necesita de un medio, ¿verdad? Para poder propagarse. Bueno, un medio o no. Y dependiendo de eso, pues, podemos clasificar los mecanismos como conducción, convección y radiación. De lo cual vamos a ver primero la transferencia del calor por convección. ¿Sí? Decir que esto es característico, ¿verdad? De los cuerpos sólidos, estamos hablando de calor por conducción, ¿sí? Y prácticamente se produce por el choque, ¿sí?, de moléculas o átomos de la sustancia. En la imagen que ustedes pueden observar ahí, vemos como un modelo, ¿verdad? De cómo es que estos átomos o moléculas producen vibraciones y chocan unos con otros, ¿verdad? Entonces, si pueden observar aquellos átomos que están dispuestos en ese modelo hacia la derecha, acá, ustedes pueden observar, estos tienen baja temperatura. ¿Por qué? Porque estos átomos o moléculas no están vibrando. No están vibrando bastante. Ahora, si usted se va hacia la izquierda, usted puede observar que alrededor de cada átomo hay como unas líneas que representan que estos se están moviendo mucho más rápido. Entonces se puede decir que estos tienen una alta temperatura, ¿sí? Entonces, esto es un modelo de cómo es que se transmite el calor, ¿verdad? Por conducción. Aquí tenemos el ejemplo de una barra que está siendo calentada por una llama, ¿verdad? La parte más próxima a la llama se calienta y ese calor pues se va a transmitir hacia toda la barra, ¿sí? Entonces eso es calor por conducción. Ahora aquí tenemos una expresión, ¿sí?, que me relaciona el flujo de calor. Delta Q sobre delta T, pues eso es flujo de calor. Q pues es el calor, la cantidad de calor transmitida. Acuérdense que las unidades de Q son calorías. Delta T, el intervalo de tiempo que fluye el calor, ¿sí? Y delta Q sobre delta T es el flujo de calor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar prácticamente, el flujo de calor. A es el área de sección transversal del objeto en la que fluye el calor, ¿sí? Si de esta barra, pues sería la cara de la barra, ¿verdad? Esa sería el área. Y L sería la distancia entre los extremos en que fluye el calor, ¿sí? En este caso, si el calor fluye en toda la barra, pues sería la longitud total de la barra, ¿verdad? Y temperatura 1 es la temperatura del extremo caliente y temperatura 2 es la del extremo frío. Entonces es necesario que a la hora de hacer el flujo de calor coloquemos dos puntos en los cuales vamos a analizar dicho flujo, ¿sí? Y en dichos puntos va a haber una diferencia de temperatura. ¿Por qué tiene que haber una diferencia de temperatura? Porque si son iguales, entonces recuérdense que el flujo se da desde una región de mayor temperatura a una de menor temperatura, ¿sí? Así funciona el flujo de calor. Entonces, pero si está en una misma temperatura, no va a haber calor. Y K, esta K que nosotros observamos acá, es una constante de proporcionalidad, a la cual se le llama conductividad térmica, y esta es característica de cada material, ¿sí? Bueno, la velocidad con que se transmite el calor por conducción varía de una sustancia a otra. Nosotros sabemos bien eso, ¿verdad? Hay algunos materiales que se calientan bien rápido y otros que calientan más lentos. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos clasificarlos como buenos conductores
calor o buenos aisladores de calor o aisladores térmicos, ¿sí? Entonces, aquellos que son buenos conductores, dice generalmente son los metales y poseen un valor de K grande y por eso conducen el calor con mayor rapidez. Entonces, el valor de la constante K que habíamos visto anteriormente determina qué tan rápido será el flujo de calor. Mientras más grande es el valor de K, mayor es el flujo de calor. Ahora, las sustancias con un valor de la constante de conductividad térmica, si es pequeño, entonces son buenos aisladores térmicos o pobres conductores de calor, ¿verdad? Por ejemplo, la madera, la lana, el ladrillo, el vidrio, etcétera, ¿verdad? Son malos conductores. Por eso se les considera buenos aisladores térmicos. Entonces, el valor de K también determina, conclusión, qué tan rápido, ¿verdad? Será ese flujo de calor o qué magnitud tendrá el flujo. Porque a la rapidez de calor, a eso llamamos flujo. A la rapidez con que se transmite el calor, a eso es lo que nosotros llamamos flujo. Si el flujo es mayor, es porque el calor se está transmitiendo más rápido. Si el flujo es menor, es porque el calor está yendo más lento. Y al lado derecho ustedes pueden observar una tabla, ¿verdad?, de conductividad térmica, ¿sí?, en prácticamente 2 unidades, ¿sí? Dependiendo con las unidades que estemos utilizando, podemos utilizar ya sea una constante u otra, pero en distintas unidades. Ahora vamos a hablar de la transferencia de calor por convección, ¿sí? Ahora, recuerden que un metal, ¿sí?, todos los átomos del metal están en unas estructuras bien definidas, ¿sí?, en posiciones fijas, y en esas posiciones es que vibran. Y por medio de esas vibraciones entre átomos es que se transmite el calor, pero eso es en sólidos. Ahora, ¿qué pasa en aquella materia que no es sólida? Por ejemplo, los fluidos, ¿sí?, ya sean los gases o los líquidos. Bueno, la transferencia de calor ya no es por conducción, sino que es por convección. Y bueno, se transfiere calor, dice, a causa del movimiento de las moléculas de un lugar a otro. Como la convección necesita movilidad del medio, dice, solo puede tener lugar en un fluido. Como les decía, en una barra de metal, esta se calienta porque los átomos están vibrando en sus posiciones fijas, no se mueven. Pero en un fluido, estos átomos o moléculas sí se mueven de un lugar a otro. Y el único estado de la materia que permite que las moléculas o los átomos se muevan de un lugar a otro, pues son los líquidos o los gases, ¿sí? De una manera más general, los fluidos. Ok. Mientras que la conducción, dice, implica moléculas y electrones que se mueven pequeñas distancias y chocan, en la convección interviene el movimiento de moléculas a grandes distancias, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad?, de transferencia de calor por convección. Lo que se está moviendo son las masas de fluidos, ¿sí? En la primera imagen, pues es la masa de agua o las masas de aire, ¿verdad?, dentro de una refrigeradora, ¿sí? O también tenemos aquí en la última imagen, ¿verdad?, un cuerpo que se está calentando, un fluido, perdón. Bueno, existen 2 tipos de convección, ¿sí? Convección natural y convección forzada. La convección natural se produce, dice, por medio de un cambio en la densidad del fluido, con la temperatura que causa un flujo de masa en el campo gravitatorio. Cuando una porción de fluido se calienta, se dilata y su densidad disminuye en relación al resto del fluido. Así el fluido sube y el fluido frío desciende. Se establece así un movimiento de fluido con corrientes de convección. Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Se generan corrientes convectivas. Esto es bien común, más que todo en la dinámica de la atmósfera y en la dinámica de la corteza terrestre, también, ¿verdad?, debajo de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Eso es muy común.
Y luego tenemos las convecciones forzadas, que se producen cuando el movimiento del fluido se produce por medios mecánicos, dice, o un dispositivo que mezcla o agita las porciones caliente y fría. Estos dispositivos pueden ser ventiladores, aires acondicionados, bombas o una cuchara moviendo el agua en una taza de café, etc. Entonces, cuando la convección que se realiza no se hace por el propio fluido, sino que es ocasionada por mecanismos humanos, pues eso es una convección forzada. Y tenemos la expresión ahora para el flujo de calor, ¿sí? En este caso, el flujo de calor, delta Q sobre delta T, va a ser igual a H. H es una constante llamada constante de convección, ¿sí? A es el área del cuerpo que pierde calor, ¿sí? Ojo, A es el área del cuerpo que pierde calor. Y T1 y T2 pues es la temperatura, ¿verdad? Recuerden que T1 es la temperatura más caliente y T2 es la temperatura más fría, ¿sí? Ahora, para el cuerpo humano rodeado de aire, la constante, ¿sí? De convección es 1.7 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Kilocalorías sobre metro cuadrado segundo por grado Celsius. Bueno, por último tenemos la transferencia de calor por radiación. En la primera, transferencia de calor por conducción, el mecanismo de transferencia de calor pues son los propios átomos del material, ¿verdad? En sus posiciones fijas. En la convección, el medio es el mismo fluido que se está desplazando de un lugar a otro. Pero en la radiación, ¿sí?, no se necesita de ningún medio para poder transmitirse el calor, sino que lo hacen en el vacío. Esto es por la transferencia de energía producida por ondas electromagnéticas. El material ardiente, dice, emite radiación visible, pero casi todo el efecto de calentamiento proviene de la radiación infrarroja, invisible, emitida por las brasas, dice. A esta radiación se conoce también con el nombre de radiación térmica. En la industria y en la medicina se usan instrumentos especiales que aplican esa técnica llamada termografía. Las imágenes que producen se llaman termogramas. En medicina, la termografía tiene una aplicación interesante en el diagnóstico de aplicación de tumores en el cuerpo. Bueno, todo cuerpo en realidad emite una radiación infrarroja, ¿sí? La radiación infrarroja son ondas electromagnéticas, ¿verdad? Despedidas porque el cuerpo en sí, sus moléculas o sus átomos están vibrando. Como les digo, emitiendo energía, ¿sí? Pero energía en forma de calor, ¿sí? Ahora, ese efecto es aprovechado, ¿verdad?, en la medicina para sería para diagnóstico, lo cual podríamos llamarle termodiagnóstico, ¿verdad? Sabemos que las regiones de nuestro y si hay un aumento en la temperatura, significa que algo no está bien ahí, ¿verdad? Más que todo, los tumores, ¿verdad?, aumentan a la región de la zona afectada, pues a la temperatura. Entonces eso se puede notar mediante una termografía. Bueno, vamos a seguir. Se ha comprobado, dice, que la rapidez con que un objeto irradia energía, esto es el flujo de irradiación, podemos llamarle, es proporcional a la temperatura del objeto a la cuarta. En este caso, como sabemos, es el cuerpo el que está irradiando. No se necesita la temperatura de otro cuerpo, ¿sí?, porque estamos viendo solo un cuerpo. ¿Cuál es el flujo de radiación del cuerpo? Esta relación se expresa mediante la ecuación llamada ley de Stefan, ¿verdad?, que es la que tenemos acá, cual se denota con P. Esta es igual a delta Q sobre delta T, y eso es igual a sigma por A por E
por T a la cuarta. Ahora, delta sobre delta T es la potencia radiada expresada en watts. Por eso se nota también con la letra P. Es decir, que el flujo de calor es equivalente a la potencia, ¿sí? Las unidades joules sobre segundo o en calorías sobre segundo. Esa constante sigma que ustedes ven ahí, sigma minúscula, que es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, es la constante de Stefan Boltzmann, ¿verdad? A es el área superficial del objeto, T es la temperatura absoluta expresada en Kelvin. ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que en esta ecuación T tiene que estar dada en Kelvin. Y la E es la emisibilidad del objeto, característico de cada material. Y es un número adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Y esa varía desde 0 hasta 1. Bueno, en las superficies oscuras, dicen, se tiene una emisibilidad cercana a 1. Las brillantes tienen una emisividad cercana a 0. ¿Sí? La emisividad de la piel humana es aproximadamente 0.7. Recuerden que cuando un material oscuro es porque ha absorbido toda la radiación que ha llegado hacia ese material, ¿verdad? Y aquellos cuerpos que son blancos, pues prácticamente reflejan, ¿verdad? Casi no absorben radiación y esa la reflejan casi en su totalidad, ¿sí? Las superficies oscuras, dicen, no solo también son absorbedoras, lo que les decía anteriormente. Esto es razonable porque para mantener una temperatura constante, la energía incidente absorbida, dice, debe ser igual a la energía emitida. Por lo tanto, un buen absorbedor es también un buen emisor. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es eso de que las cosas negras entonces absorben toda la luz? Entonces, ¿por qué aquí está diciendo que irradia? Bueno, que no estamos hablando de que está irradiando luz, sino que irradia energía térmica, ¿sí? Y bueno, pues le voy a explicar la imagen que tenemos ahí para constatar lo anterior. Un absorbedor y emisor ideal o perfecto se denomina cuerpo negro y es aquel en el cual su emisividad es igual a 1. Las superficies relucientes son malas absorbedoras. En relucientes nos referimos a aquellas cosas, aquellos cuerpos, podemos decir que son blancos, ¿verdad? Que reflejan toda la luz. Porque casi toda la radiación incide, se refleja, dice. Por esa razón es mejor usar ropa blanca o de colores claros en veranos y de colores oscuros en inviernos. Ok. No por gustos, algunos médicos, ¿verdad? Recomiendan un tipo de ropa de determinado color. Es porque depende de cómo se quiera mantener el área que cubre la ropa, ¿verdad? Si son ropas oscuras, nosotros hemos visto que la emisividad de dichas ropas oscuras son cercanas a 1, ¿sí? Es decir, absorben toda la luz y como absorben toda la luz, pues irradia energía térmica también. En cambio, si son ropas con colores claros, pues estos reflejan toda la luz proveniente de una fuente, ¿sí? Y como irradian la luz, como reflejan la luz, perdón, irradian poca energía térmica. Por eso es que son más frescas las ropas con colores claros que aquellas que son de colores oscuros, ¿sí? Entonces, en un día donde está haciendo o hay baja temperatura de ambiente, pues lo más recomendable es ponerse una ropa oscura, ¿verdad? Para poder absorber un poco la energía térmica. Bueno, si un objeto está a una temperatura 1, dice, y su entorno a una temperatura T2, la tasa neta de ganancia o pérdida de energía por unidad de tiempo, es decir, potencia, está dada por, y aquí tenemos
el flujo de calor neto o potencia neta va a ser igual a sigma, que es la emisibilidad del objeto, decíamos. A es el área o la superficie, ¿sí? Perdón, sigma es la constante de Stefan Boltzmann, ¿sí? E es la emisividad del objeto. T1 es la temperatura del cuerpo y T2 es la temperatura ambiente, es decir, la del entorno. Y ambos deben ir en grados, perdón, en kelvins. Tienen que ir en Kelvin. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Este es el momento para poder realizarla. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora en sí de la termodinámica. Sí. En realidad todo lo que hemos visto pertenece a la dinámica, pero no la habíamos definido. Y pues la termodinámica es el nombre que se le da al estudio de los procesos en los que se transfiere energía como calor. El estudio del calor. Y también su relación con el trabajo. Porque ahí dice, ¿verdad? Y cómo trabajo también con intervención de la temperatura. Eso nosotros llamamos termodinámica. ¿Sí? Ahora, definimos algunos conceptos. Por ejemplo, sistema, ¿sí? Es cualquier objeto, conjunto de objetos que deseamos considerar a estudiar por separado del medio que lo rodea. O sea, una porción de materia que separamos en la imaginación del medio que lo rodea. En pocas palabras, el objeto de estudio. ¿Sí? Lo que nosotros deseamos analizar, eso es un sistema. Y para fines de estudio, pues nosotros lo aislamos del resto. ¿Sí? Y el medio ambiente, pues será aquello que rodea al sistema. ¿Sí? Y que tiene alguna relación directa, dice, con el comportamiento del sistema. Ahora, hay que decir también que en termodinámica hay ciertas variables que definen el comportamiento de un sistema termodinámico, y esto se conoce como variables termodinámicas o variables de estado, porque determinan el estado de equilibrio térmico de un sistema. Estos son temperatura, presión, volumen, masa, energía interna y entropía. Es decir, si nosotros queremos caracterizar un sistema termodinámico, pues tenemos que especificar su presión, volumen, masa, energía interna y entropía. Ahora, se definen varios tipos de sistemas en termodinámica. Un momento, por favor. Tenemos varios tipos de sistemas. Un sistema cerrado es aquel en el que no entra ni sale masa. Este es un sistema ideal definido para hacer análisis más sencillo. Ok, repito, sistema cerrado es aquel que no entra ni sale masa, pero exclusivamente la masa del sistema. En el sistema abierto sí puede entrar o salir masas. Muchos sistemas, incluyendo las plantas y los animales, dice, son sistemas abiertos porque intercambian materiales como alimentos, oxígeno, productos de desecho con el medio ambiente, etcétera, ¿verdad? Inclusive el ser humano es un sistema abierto también. El planeta Tierra es un sistema también abierto, ¿verdad? Ahora, está también lo que son sistemas aislados. En un sistema aislado no hay, o sea, no hay ni transferencia de masa, ni tampoco de calor con el ambiente. ¿Sí? Es decir, si no pasa energía en cualquiera de sus formas por sus fronteras, en caso contrario, no es aislado. Entonces tenemos tres sistemas. Abierto, aislado. Cerrado puede permitir una transferencia de calor, pero no una transferencia de masa. Esto sí se pueden dar las dos cosas, tanto una transferencia de calor como una transferencia de masa. Y en el sistema aislado, pues no permite ni transferencia de calor ni transferencia de masa. Eso es en resumidas cuentas. Ahora hay
varias leyes, ¿verdad? De la termodinámica. Vamos a estudiar las leyes principales. Bueno, tres leyes principales, que es la ley cero, la segunda. Ley cero, pues, acerca del equilibrio térmico. Y nos dice que si dos cuerpos o sistemas que individualmente están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo o sistema, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si A está en equilibrio térmico con C y B también está en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en equilibrio térmico. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley cero de la termodinámica. Entonces nos permite definir, como les decía, el equilibrio térmico. Además, dice, la ley establece que todas las partes de un sistema deben estar en equilibrio térmico si el sistema ha de tener una temperatura definida. En otras palabras, en el interior del sistema no puede haber flujo neto de calor. Como en este caso A, B y C van a tener la misma temperatura, entonces no va a haber flujo de calor. ¿Sí? El flujo de calor neto es igual a cero. ¿Sí? Algo así como la primera ley de Newton, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Bueno, aquí sería el flujo de calor es igual a cero. Perdón, el funcionamiento de un termómetro, en realidad, y la definición y el sentido de la temperatura, ¿sí? Toman bastante coherencia con la ley cero de la termodinámica y funcionan de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, que es la del equilibrio térmico. Nosotros sabemos qué temperatura tiene un paciente, perdón. Nosotros sabemos la temperatura de un paciente porque anteriormente el termómetro que nosotros le pusimos entra en equilibrio térmico con la temperatura del paciente. Entonces ahí se está cumpliendo la ley cero de la termodinámica, que es la del equilibrio térmico, ¿sí? Que llegará un momento en que no habrá transferencia de energía y por lo tanto los cuerpos van a estar a una misma temperatura. Luego tenemos la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que me relaciona la energía interna de un cuerpo con el trabajo. La primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio en la energía interna de un sistema, en este caso vamos a anotar ese cambio como delta U, es igual al calor suministrado al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Matemáticamente, pues ahí tenemos la expresión. Delta U es igual a Q menos W, es decir, la energía interna o el cambio de energía interna es igual al al calor menos el trabajo. Ahora, el valor del calor, el signo del calor y del trabajo va a cambiar dependiendo si actúa o es producido por el sistema, ¿sí? En este caso, si el calor, ¿sí?, es sobre el sistema, este va a ser positivo. Es decir, si el sistema gana calor, es positivo. Si entra calor al sistema, es positivo. Si sale calor del sistema, entonces el calor es negativo porque está perdiendo calor. Eso lo definimos en los conceptos anteriores. Ahora, si el trabajo es realizado sobre el sistema, entonces este trabajo es negativo, ¿sí? Ahora, si el trabajo es realizado por el sistema, entonces este va a ser positivo, ¿sí? Sobre el sistema es negativo, por el sistema es positivo. Hay que tener eso en cuenta. Bueno, de acuerdo a eso, entonces definimos los procesos termodinámicos y decimos que un proceso, pues, es cualquier cambio en el estado de un sistema. Es decir, tenemos un sistema inicial, ¿sí? Podemos colocar el sistema inicial acá, perdón, donde tengo el puntero, ¿verdad? Y un sistema final, ¿sí?, donde tenemos ese otro puntero. Ahora, para llegar a ese estado, ¿sí?, porque hay dos estados, y para llegar de un estado a otro estado, entonces se deben realizar ciertos procesos. Y eso es lo que nosotros llamamos procesos termodinámicos. Por ejemplo, dice, cuando un gas ideal se somete a un proceso en general, todas las variables de estado cambiarán. Es decir, la presión, el volumen,
la temperatura, la energía interna, etcétera, ¿sí? Las variables de estado van a cambiar. Ahora, de acuerdo a esto, pues dichos procesos pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Reversible es si podemos llevar de nuevo al sistema a su estado inicial. Y si no se puede llevar a su estado inicial, pues entonces es un proceso irreversible. Entonces tenemos varios tipos de proceso. El primero es el proceso isotérmico. Iso es igual, térmico es temperatura. Entonces el proceso isotérmico es aquel que se lleva a temperatura constante o el que se realiza a temperatura constante. ¿Sí? Para la primera ley de la termodinámica, entonces delta U, que es el cambio de energía interna, es igual a Q, que es el calor menos el trabajo. Ahora, si la temperatura permanece constante, entonces delta U es igual a 0. Bueno, aquí hay algo. Es que en realidad el cambio de energía interna va a depender de la temperatura, ¿sí? Si la temperatura es constante, significa que no hay un cambio, ¿sí? No hay un cambio. Por lo tanto, el cambio de energía interna es 0. Y de acá podemos despejar esta W, esa negativo, lo podemos pasar al otro lado positivo y al final nos queda que para este proceso el calor va a ser igual al trabajo, ¿sí? Y aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo, dice, cuando un gas se expande isotérmicamente, el trabajo que se realiza es igual al calor que absorbe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, imaginemos que aquí tenemos un gas, ¿sí? Un gas. Y tenemos este pistón que está acá. Digamos que este pistón estaba abajo. ¿Cómo el pistón llegó arriba? Como el pistón se movió y se aplicó una fuerza, y recuerden, fuerza por desplazamiento, eso es igual al trabajo, entonces sobre el pistón se realizó un trabajo. Es decir, el sistema está realizando un trabajo. Está realizando un trabajo. Pero ¿de dónde salió ese trabajo? Bueno, salió de suministrarle calor al sistema, ¿sí? Mediante esta llama se calentó este cilindro y al calentarse, ¿sí? Las moléculas de gas que hay dentro adquieren una mayor presión. Se cambia la presión, se están agitando más rápido las moléculas del gas y esto hace que se desplace el pistón hacia arriba. Por lo tanto, todo el calor que se ha suministrado se ha convertido en trabajo. Y eso es lo que tenemos acá. El calor es igual al trabajo. Ese es un ejemplo de proceso isotérmico. Ahora vamos con el proceso isobárico. El proceso isobárico, iso pues es igual, bar significa presión, es aquel que se realiza a presión constante. Ahora, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, pues la ecuación ahí no sufre modificación, ¿verdad? Por lo tanto, se mantiene. La ecuación que se utiliza para un proceso isobárico es delta U es igual a Q menos W. Y aquí tenemos, ¿verdad? En esta expansión dice la presión permanece constante. Sí, la tenemos acá, ¿verdad? Digamos, aquí tenemos un gas, aquí tenemos mercurio. Si se calienta el gas, este se expande, ¿sí? Pero para mantener la presión constante, en este caso la presión atmosférica, entonces el volumen tiene que cambiar. Y al cambiar el volumen, pues también hay un trabajo ahí, ¿verdad? Ya vamos a relacionar el volumen, ¿sí? De un sistema con el trabajo. Okay. Acá también lo que tenemos, lo que se llama, perdón, proceso isométrico o también isovolumétrico o isocórico, que es aquel que se da a volumen constante. Bueno, para la primera ley de la termodinámica, la cual es delta U igual a Q menos W, si el proceso se realiza al volumen constante, entonces no habrá trabajo. Ya decía anteriormente, ¿verdad? Que el volumen o el cambio de volumen tiene que ver con el trabajo. Y si no hay cambio en el volumen, significa que no se está realizando trabajo en el sistema. Por lo tanto, eliminamos el trabajo y acá, ¿sí? El cambio de energía interna va a ser nada más igual al trabajo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Todo el calor añadido al sistema aumenta la energía interna, pues no se efectúa trabajo. Ok. Es como que si aquí estamos suministrando calor, miren que está la Q, se está suministrando calor al gas y debido a esa energía, las moléculas van a empezar a moverse más rápido,
¿sí? Pero como no va a cambiar su volumen, no se va a expandir, entonces la energía va a ir aumentando de las moléculas, por lo tanto su temperatura va a cambiar. Entonces, al cambiar la temperatura, cambia la energía interna. Por lo tanto, aquí tenemos que la energía interna es igual al trabajo. ¿Sí? Ok. Si analizamos el primer proceso, pues me dirá, bueno, licenciado, si acá también se suministró calor y por qué aquí la temperatura no aumentó. Bueno, el aumento de temperatura compensa el cambio de volumen que está sufriendo, ¿verdad? Este cilindro. Como aquí cambió el volumen, ¿sí? Entonces su temperatura no aumenta, la temperatura es constante. Si el volumen no aumentara, entonces la temperatura cambiara, pero ahí ya no tendríamos un proceso isotérmico, sino que un proceso isométrico. Y por último tenemos acá un proceso adiabático. El proceso adiabático, o también llamado impasable, es un proceso en el que no se permite que fluya calor hacia adentro o hacia afuera del sistema. Para la primera ley de la termodinámica, pues tenemos que delta U es igual a Q menos W. Si el proceso es adiabático, entonces no hay transferencia de calor. Y este es igual a 0. ¿Sí? Ese es un proceso adiabático en pocas palabras, es decir, no hay calor. El calor vale 0. Y si eliminamos Q de la ecuación, nos queda nada más que el cambio de energía interna pues es igual a menos el trabajo. Okay. Un momento, por favor, jóvenes. Solo voy a tomar un poco de agua. Bueno, me van a disculpar. Cuando un gas dice se expande adiabáticamente, efectúa trabajo, pero no absorbe ni libera calor. La energía interna del gas disminuye y, por tanto, hay una disminución en su temperatura. En una compresión rápida, adiabática, la energía interna del gas aumenta y hay, por lo tanto, una elevación de temperatura. Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí la temperatura va a cambiar y al cambiar la temperatura, cambia también energía interna, pero eso va a depender del trabajo que se le suministra al sistema o del trabajo que el sistema esté suministrando. Por lo tanto, para un proceso adiabático solo tenemos la expresión por la energía interna, que es delta U, y el trabajo, ¿verdad? En esta ecuación, delta U es igual a menos W. Bueno, en ese momento vamos a hablar un poco acerca del metabolismo humano y la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo aplicar la primera ley de la termodinámica a un organismo vivo? Es decir, al cuerpo humano. Bueno, nos dice aquí el texto que el trabajo lo efectúa el organismo y esto ocasionaría una disminución en la energía interna y la temperatura que se debe reponer. Ok, siempre que el sistema realiza un trabajo, pues va a haber una disminución en la energía interna, es decir, la energía interna de nuestro cuerpo. Ahora, la energía interna del organismo no se mantiene debido al flujo de calor hacia el organismo. ¿Sí? Normalmente, dice, este está a mayor temperatura que sus alrededores y entonces usualmente el calor sale del organismo. Lo que nos dice acá es que en cuanto a la temperatura, ¿sí? Usualmente la temperatura corporal es mayor a la temperatura que está a los alrededores. Y si el ambiente tiene una menor temperatura, entonces, de acuerdo a los mecanismos de transferencia de calor, lo que nosotros esperaríamos es que haya un flujo de calor desde nuestro cuerpo hacia el ambiente, porque el ambiente está a una menor temperatura. ¿Sí? Entonces, hasta en un día caluroso, dice, cuando se absorbe calor, el organismo no tiene manera de usarlo para sostener sus procesos vitales. ¿Sí? Significa que aunque el ambiente sea una mayor temperatura que nuestro cuerpo, ese calor no se puede aprovechar por los procesos por nuestro cuerpo para realizar procesos vitales. Ahora, la respuesta es que cuando nosotros ingerimos alimentos, estamos llevando energía interna a nuestro organismo en forma directa.
con lo que aumenta la energía interna total en nuestro cuerpo. Esta energía finalmente se transforma en flujo de calor o de trabajo que salen del organismo, de acuerdo con la primera ley. Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Si nosotros necesitamos energía en forma de calor para realizar todos nuestros procesos vitales, pues en realidad no podemos aprovechar el calor que viene del ambiente cuando el ambiente está a una mayor temperatura que nuestro organismo, ¿verdad? Toda la energía interna que sale de nuestro cuerpo, que es producida por nuestro cuerpo, pues proviene de los alimentos, ¿sí? De los alimentos que ingerimos. Bueno, la tasa de metabolismo es la rapidez con que se transforma la energía interna dentro del organismo, dice. En general, este se expresa en kilocalorías sobre hora o también en watts. Es lo que nosotros llamamos velocidad metabólica, ¿verdad? Pero eso lo vimos la unidad hace 2 unidades, ¿sí? Entonces, la tasa de metabolismo para un adulto promedio es de 65 kilogramos o 143 libras, es la que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? En pantalla. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo tenemos una tasa metabólica de 70 watts, ¿sí? Es decir, hay un flujo, ¿sí? Metabólico de 70 kilocalorías en cada hora. Y ahí tenemos, ¿verdad? Varios valores, ¿sí? De la tasa metabólica en distintas actividades. Bueno, pasamos por último a la segunda ley de la termodinámica. La primera ley pues nos habla de la relación, ¿verdad? Que hay entre la energía interna, el calor y el trabajo. Veamos de qué nos habla la segunda ley. Hay varios enunciados. Aquí tenemos 4 enunciados breves de la segunda ley de la termodinámica. El primero nos dice que el calor pasa en forma natural de un objeto caliente a uno frío. Nunca pasará espontáneamente de un objeto frío a uno caliente, ¿sí? Es decir que el calor siempre va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Nunca va del frío al caliente, ¿sí? Porque si fuera del frío al caliente sería como retroceder, ¿sí? Como retroceder la línea de tiempo. Y aquí ya entramos en algunas cuestiones filosóficas, ¿verdad? De la línea de tiempo. La razón por la cual el tiempo no se puede retroceder, porque eso iría en contra, ¿verdad? De la segunda ley de la termodinámica. Porque la única forma de que el calor pase de un cuerpo frío a uno caliente es que el tiempo retroceda, ¿sí? Pero eso no pasa. Bueno, ese es un enunciado. El segundo enunciado es que en un ciclo térmico, la energía calorífica no puede transformarse totalmente en trabajo, ¿sí? Y eso hablando de máquinas térmicas, ¿verdad? Nunca se va a poder aprovechar toda la energía térmica o calorífica para convertirla en trabajo. En pocas palabras, no existe una máquina térmica 100% eficiente, ¿sí? Es lo que nos dice también el siguiente enunciado, que dice, no es posible tener un dispositivo cuyo único efecto sea transformar una cantidad dada de calor completamente en trabajo. ¿Sí? Y por último, nos dice que la entropía total de cualquier sistema más la de su ambiente aumentan como resultado de cualquier proceso natural. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso de entropía. Vamos a definir primero una máquina térmica, ya que de eso habla la segunda ley de la termodinámica. Una máquina térmica es cualquier dispositivo, dice, que cambie la energía térmica en trabajo mecánico. Ahora, ¿de qué consta una máquina térmica? Bueno, se tiene una entrada de calor QH, ¿sí? En este caso, TH, ¿verdad? Es la fuente caliente, TH, ¿sí?
Ahora, se tiene, dice, una entrada de calor QH desde una fuente caliente a una temperatura TH que se transforma parcialmente en trabajo. Y otra parte sale como calor QL, ¿sí?, a una fuente fría que está a una temperatura baja. Las temperaturas altas, dice TH, y baja TL, se denominan temperaturas de operación o de funcionamiento de la máquina térmica. Ok, ¿y qué es lo que tenemos acá? Bueno, aquí tenemos dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. Ahora, el calor va a pasar de la fuente caliente a la fuente fría, ¿sí? Ahora, en esa transferencia de calor se va a producir un trabajo, y eso lo va a producir pues la máquina térmica. Entonces, al relacionar estas expresiones QH, QL y el trabajo, pues tenemos esta expresión que está acá abajo, ¿verdad? Que el calor de la fuente caliente va a ser igual al trabajo más el calor de la fuente fría, ¿sí? Es decir, de que no todo el calor va a llegar a la segunda fuente, ¿sí? Es decir, porque si llegara todo el calor a la segunda fuente, pues aquí habría un flujo constante, pero no hay un flujo constante porque parte del calor se ha invertido en generar trabajo. Ahora, en base a eso definimos la eficiencia, ¿verdad? La eficiencia de cualquier máquina térmica se puede definir como la relación del trabajo que efectúa al consumo de calor a alta temperatura QH. Significa que en una expresión matemática la eficiencia va a ser igual al trabajo sobre QH, ¿verdad? Donde Q es el calor de la fuente caliente. Ahora, si el trabajo fuera igual al calor de la fuente caliente, ¿sí? Entonces, este cociente sería 1 y la eficiencia sería 1. Por lo tanto, la máquina estuviera funcionando al 100%, ¿sí? Ahora, bueno, eso es una definición muy práctica, dice, porque W es el trabajo que se obtiene de la máquina, mientras QH es lo que alimenta y se paga como combustible quemado. Como se conserva la energía, dice, el consumo de calor QH debe ser igual al trabajo producido más el calor que sale a baja temperatura QL. Bueno, de la expresión anterior que teníamos, ¿sí?, que al final vamos a tener esa expresión. Dejamos si nos queda que el trabajo es igual al calor generado por la fuente caliente menos el calor que le llega a la fuente fría. Entonces la diferencia de eso es el trabajo, pero eso ya lo veíamos anteriormente con este esquema, ¿verdad? Ahora aquí podemos dejar la eficiencia ya no en función del trabajo, sino que en función del calor. ¿Cómo? Bueno, como la eficiencia es igual al trabajo sobre el calor de la fuente caliente, entonces, pero el trabajo es igual, les decía, al calor de la fuente fría menos el calor de la fuente caliente. Bueno, al revés, perdón, el calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. Sustituimos y nos queda esa expresión, desglosamos esto y nos queda esto, ¿verdad? Ahora, QH sobre QH, eso es igual a 1, menos QL sobre QH. Es decir que la eficiencia va a ser igual a 1 menos QL sobre QH. Okay. Ahora, ¿qué pasaría si QL es igual a QH? ¿Se acuerdan que les decía? ¿Qué pasa si todo el calor que está en la fuente caliente llega a esta fuente más fría? Es decir, si QH es igual a QL, pues entonces va a haber un flujo constante. No se va a aprovechar ese flujo de calor. Entonces, si eso es igual, es decir, si QL es igual a QH, esto va a ser igual a 1. Y 1 menos 1, eso es 0. Por lo tanto, la eficiencia va a ser 0. Significa que la máquina térmica no ha convertido ni un poco del calor en trabajo, ¿verdad? Ahora, el cuerpo, dice, considerado como una máquina térmica, tiene un rendimiento inferior al 20%. Se llegó a esta conclusión, dice, midiendo con precisión la energía suministrada por los alimentos, que es el combustible, y el trabajo realizado por el organismo que los recibía. Sí, entonces, imagínense, la eficiencia del ser humano es bien poca, ¿verdad? Bien poquita. Bueno, y vamos a finalizar con el tema de la entropía, ¿verdad? Específicamente. Ahora, la entropía es una medida de la capacidad
de un sistema para efectuar trabajo útil. Repito, capacidad de un sistema para efectuar trabajo útil. Cuando un sistema pierde esa capacidad, entonces su entropía aumenta. Sí. Se recuerdan que en una máquina térmica no todo el calor se convierte en energía, es decir, no todo el calor se convierte en trabajo. Entonces hay una cierta cantidad de calor que queda inutilizable, ¿sí? Y a eso nosotros le llamamos entropía, a la energía que ya no se puede aprovechar. Ahora, la entropía también determina la dirección del tiempo, dice. Es la flecha del tiempo que indica el flujo hacia adelante de los sucesos y distingue los sucesos pasados de los futuros. ¿Sí? Estamos hablando de procesos irreversibles, ¿verdad? Si los procesos fueran reversibles, entonces significa que la entropía puede disminuir, ¿sí? Pero en realidad la entropía está en aumento en el universo, no disminuye. Entonces eso es lo que, como les decía anteriormente, establece la fecha de tiempo, ¿sí? Porque si la entropía disminuyera, pues significa que el tiempo entonces está retrocediendo, los procesos se están haciendo reversibles. Y por último tenemos ahí que la entropía es una medida del desorden. Un sistema tiende naturalmente hacia un mayor desorden. Cuanto más orden hay, más baja es la entropía del sistema. Bueno, según Clausius dice, la variación de entropía de un sistema, cuando se le agrega una cantidad de calor mediante un proceso reversible a temperatura constante es, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Que la entropía delta S es igual a Q sobre T, donde Q es el calor y T es la temperatura en Kelvin. Ahora, basándose en las leyes termodinámicas, dice, se puede probar que cuando ocurre un proceso reversible se tiene que el cambio de entropía del universo es igual a cero. Esto es para procesos reversibles. La entropía total no varía, o sea que la entropía del universo permanece constante. Pero esto es, como les decía, a nivel teórico, ¿sí? Porque lo real es lo siguiente, para un proceso irreversible, ¿sí? Se tiene que delta S, es decir, el cambio de entropía, es mayor que cero. Por lo tanto, en un proceso irreversible, siempre habrá un aumento en la entropía del universo. Y a eso se refiere entonces la entropía. Ok, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No, listo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a llegar hasta acá. Sí, ahí terminamos la... Licenciado, con respecto a las notas del tercer cómputo, las vas a subir hasta que suba la cuarta. Un momento, jóvenes, un momento. Vamos a terminar la clase primero, ¿sí?